El día de hoy vamos a ver la cápsula número 1 para Plan Humanista de primero medio. Como saben, en Plan Humanista trabajamos todas aquellas estrategias que nos van a servir para la comprensión lectora. Vamos a ver cuáles son esas habilidades y destrezas. El objetivo que vamos a trabajar es reconocer las habilidades y destrezas para la comprensión lectora. Ya, las habilidades que utilizamos para la comprensión lectora son localizar, interpretar y relacionar y reflexionar. A ver, vamos a ver qué tiene que ver todo esto con la comprensión lectora. Fíjense bien, cuando hablamos de estas habilidades nos van a ayudar a poder comprender esos textos que estamos leyendo, bien sean textos literarios o no literarios, ¿ya? Cuando hablamos de la habilidad de localizar, es cuando vamos a discriminar la información que no necesito dentro del texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la información está implícita dentro del texto. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas a esas preguntas de la habilidad relacionada con localizar están dentro del texto. Solamente tengo que buscarla, desechar o eliminar ese contenido que no me sirve, ¿ya? Y extraer esa información que me sirve para responder o para dar respuesta a esa pregunta, ¿ya? Cuando hablamos de interpretar y relacionar, la información que tenemos ahí de manera explícita nos va a ayudar para poder encontrar esos elementos implícitos, ¿ya? Que tenemos dentro del texto. Entonces allí nosotros también podemos agregar ideas para poder dar respuesta a esas preguntas que tienen relación con la habilidad de interpretar y relacionar. Todos esos elementos que están explícitos dentro del texto nos ayudan a poder comprender y poder ir interpretando cada situación o cada elemento que me está facilitando el mismo texto para poder responder a esas preguntas. Yo puedo relacionar quizás unas ideas que están de manera explícita con otras que no lo están para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Y cuando hablamos de la habilidad de reflexionar, tiene que ver con distintos aspectos del texto, ya no solo los que le dan forma, sino los que están dentro del contenido. En este tipo de respuestas que le damos a estas preguntas que nos hacen reflexionar, nosotros podemos agregar ideas, información, lo podemos hacer de manera objetiva o subjetiva dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? Y nosotros en clase hemos trabajado con esto, así que poco a poco vamos a ir desarrollando cada una de estas habilidades. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? De un texto. Ya este texto es súper corto, súper sencillo y vamos a trabajar la habilidad de localizar. Aquí tenemos una información, ya bien corta, un párrafo bien corto, en donde dice lo siguiente: los dinosaurios son herbívoros, verdaderos comensales de plantas, que pertenecen a una especie común llamada saurópodos. Los saurópodos eran las criaturas de 4 patas que crecieron mucho. Sus dientes eran formados como ganchos, sus cuellos largos los ayudaban a encontrar las hojas tiernas para comer de los árboles más altos. Entonces fíjense bien, cuando tenemos un texto, bien sea, como les dije anteriormente, un texto literario o no literario, debemos tomar en cuenta varias cosas, ¿ya? Para poder ir desarrollando todas esas habilidades. Primero que todo, debemos saber qué significan esas palabras, ¿ya? Por ejemplo, como la palabra herbívoro, comensales, ¿qué es un saurópodo? ¿Ya? Ahí poco a poco nosotros vamos a ir analizando el contexto con el que vamos a trabajar. Si no conocemos el significado de estas palabras, que quizás no la utilizamos en nuestra cotidianidad, ya debemos buscar el significado de esa palabra o si no relacionarlo, ¿ya? Por ejemplo, la palabra comensales, ya comensales, ir buscando, ¿ok? ¿Qué puede significar esa palabra? Recuerden que hay palabras que dependiendo de su contexto, ¿ok? Tienen un significado, ¿ya? Entonces, tenemos muchas herramientas, chiquillos. Tenemos diccionarios, tenemos el teléfono celular en donde podemos entrar a buscar en cualquier sitio web. Recuerden que no todos los sitios web son confiables, ¿ya? Les
les sugiero que puedan entrar a la página de la Real Academia Española, en donde ustedes pueden conseguir información que les va a ayudar muchísimo y es una fuente bien confiable, ¿ya? Además de esa fuente hay muchas otras, solo debemos saber exactamente en cuál debemos buscar. Ya sabiendo un poco el contexto, ¿ok? Vamos a ir a ver las preguntas que tienen que ver con esta habilidad. Tenemos la habilidad de localizar, como ya les dije anteriormente, ¿ya? Y vamos a localizar la información que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces tenemos 3 preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice qué son los saurópodos, cómo se forman sus dientes y qué logran con sus cuellos largos, ¿ya? Entonces estas preguntas es para desarrollar la habilidad de localizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la pregunta número 1, ¿qué son los saurópodos? Tenemos el texto, ¿ya? Y el mismo texto nos está dando la información de manera explícita. Lo que debemos hacer es discriminar la información que no necesitamos, que no nos sirve, y extraer esa información que nos va a servir para dar respuesta a esas preguntas, ¿ya? Entonces, podemos ver acá que nos dice que los saurópodos eran criaturas de 4 patas y que crecieron mucho. Entonces ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 1. Está de manera explícita dentro del texto. ¿Cómo se formaban sus dientes? Volvemos al texto, si no lo recordamos, ¿ya? Y aquí automáticamente cuando estamos leyendo vemos que dice que sus dientes estaban formados como ganchos, ¿ya? Y tenemos la respuesta a la pregunta número 2. Luego nos dice ¿qué logran con sus cuellos largos? Hay una explicación que nos indica que sus cuellos largos los ayudaban a encontrar hojas tiernas para comer de los árboles más altos. Entonces, como pueden ver, mis queridos niños, cuando hablamos de esta habilidad de localizar, de preguntas que tienen que ver con la habilidad de localizar, todas las respuestas están dentro del texto. Lo único que debemos hacer es prestar mucha atención, leer de manera detenida. Si no conocemos el significado de una palabra para conocer un poco el contexto, ya buscar ese significado para poder comprender. Y si no recordamos, ya exactamente la respuesta a una pregunta, volvemos al texto y releemos. Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la información, cómo nosotros podemos identificar estas ideas centrales, principales o lo más importante del texto. Fíjense bien, para nosotros poder identificar estas ideas principales o centrales, nosotros primero debemos fijarnos en aquellos elementos que están explícitos. ¿Ya? Como les dije anteriormente, estos elementos son los que están dentro del texto. ¿Ok? Ahora bien, luego de nosotros fijarnos en esos elementos que están dentro de ese texto, vamos a discriminar y extraer la información, ¿ya? ¿Qué información vamos a extraer? Vamos a extraer datos puntuales, una información específica, fragmentos del texto que nos ayuden a descubrir cuál es esa idea central de ese texto, ¿ya? Como lo vimos en el texto anterior, la idea central del texto tiene que ver con qué eran los saurópodos, ¿ya? Entonces allí se da una explicación clara de cómo era su forma de alimentación, sus características físicas, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes, a medida que ustedes van leyendo el texto, vayan analizando cada contenido, ¿ya? Lo que contiene ese texto. Ahora, fíjense bien, vamos a hablar un poco sobre los niveles del pensamiento. Los niveles del pensamiento son 3. Esto lo trabajamos en clase, ¿ya? Y vemos que cada uno contiene algunas características muy particulares. El nivel del pensamiento literal lo encontramos en la localización de la información, que es lo que trabajamos anteriormente. Tenemos el nivel del pensamiento inferencial y luego el nivel del pensamiento crítico. En clase trabajamos con algunos elementos
que nos ayudan a comprender el nivel que estamos trabajando. Ahora, en el nivel literal, nosotros podemos encontrar las ideas principales porque las estamos viendo de manera explícita dentro del texto. Podemos recordar hechos y detalles y comprender la secuencia que lleva cada uno de los textos, ¿ya? En el nivel inferencial podemos encontrar tanto la idea principal, reconocer las causas y el efecto de algún elemento que esté dentro del texto. Podemos comparar y contrastar lo que tiene el texto con algunas ideas, ¿ya? Hacer predicciones. Podemos también interpretar el significado de algunas palabras por el contexto, como les dije anteriormente, ya sacar conclusiones y hacer inferencias y sobre todo resumir. En el nivel crítico podemos comparar y contrastar también, interpretar el significado de las palabras por el contexto, sacar conclusiones y hacer inferencias, distinguir hechos y opiniones, identificar el propósito del autor y resumir. ¿Ya? Entonces en el nivel crítico ustedes también pueden agregar las ideas en torno al contenido de ese texto. ¿Ya? Entonces en clase lo vamos a desarrollar un poco más, así que espero verlos pronto. Hasta luego.